¿no? Pues hoy vamos a ver Génesis capítulo 21. Y creo que voy a comenzar solamente leyendo como 2 versículos. Génesis 21, versículo 1. Visitó Yahvé a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como había hablado. Y Sara confió. Y versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e indicó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Oremos. Padre, te pedimos que tú obres en estos momentos, que podamos entender tu palabra, que podamos ver lo que tú tienes aquí para nosotros, la gloria de tu plan para todos los siglos. Y también ayúdanos a ver lo que tú quieres cambiar en nuestras vidas. El ánimo que tú quieres darnos, el amor, la misericordia, la gracia, la santidad que tú quieres que reinen en nuestras vidas. Obra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando que Ruth, cuando hemos predicado sobre Ruth, hace un par de meses, era una historia y decía, creo que usaba la palabra alegre. Pero estaba pensando esos días, también es una historia bonita. Una historia bonita en nivel humano. Algunas viudas que ya tienen como un rescate para el resto de la vida. Pero también en nivel espiritual, porque Dios iba a enviar un rescate por nuestros pecados para toda la eternidad. Y lo que tenemos aquí es una historia, un capítulo que resalta la fidelidad de Dios a su promesa. La fidelidad y la grandeza. Las cosas maravillosas que el Señor va a hacer. Entonces, bueno, otra cosa que puedo decir de ese capítulo es que tiene 3 párrafos, como está dividido en la Reina Valera. Hay pocos capítulos en el Antiguo Testamento que tienen 3 párrafos, pero vamos a verlo. Primeramente, Dios cumpla su promesa. No, ya empezamos mal. Dios cumple su promesa. Dios se asegura de esta promesa. Después Dios bendice la situación de esta promesa. Y al final, esta cosa curiosa que hemos leído acerca de un árbol tamarisco. ¿Vale? Dios cumple su promesa. Algunos dicen Dios cumple su pacto. Que Dios tiene un pacto. ¿Qué es un pacto? ¿No? Es un acuerdo entre 2 partidos. Y lo que vemos es el pacto de Dios. Bueno, vamos a ver varios pactos de Dios, pero a veces es condicional, que quiere decir que el heredero de la promesa tiene su parte que tiene que cumplir. Y a veces Dios hace algunas promesas de una manera incondicional. Pero lo que vamos a ver es que Dios cumple su promesa. Bueno, voy a leer el primer párrafo. Visitó Yahvé, algunos usan esta palabra para el nombre de Dios, el Señor o Jehová. Visitó Yahvé a Sara como había dicho, y hizo Yahvé con Sara como había hablado, como había dicho.
Lo que Dios dice, lo hace. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué quiere decir? Risa, o se ríe. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Otra vez, como Dios manda, él hace. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyera se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces cumple la promesa. Vamos a Génesis 12 para ver la promesa. Génesis 12 de 1 a 3. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendicirá a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces tenemos que es muy concreto, ¿no? Una promesa concreta es un terreno. Y después una nación, un terreno lleno de gente. Y después otra parte de la promesa: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones, todos los países, todos los grupos étnicos van a recibir bendición por medio de esta promesa a Abraham. Y por eso es tan importante. Esa es la promesa. También se llama, si puedo pronunciarlo, el pacto abrahámico. Pacto, ¿se acuerda? De Abraham. Abrahámico. Y también vemos otra vez, porque Dios veía allí Abraham y Sara en un sitio donde tenían que reconocerlo, tenían que escucharla otra vez. Y por eso muchos años después, lo que encontramos en nuestra Biblia en Génesis 18:10, Génesis 18:10, dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, que es dentro de 1 año, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces otra vez Dios vuelve a decirles: mira, dentro de 1 año vas a tener un hijo. Entonces, otra cosa, otra palabra para confirmar lo que Dios iba a hacer. No sé si estáis distraídos, yo estoy distraídísimo. Vamos a ver si ya se calma. Porque leímos esto y ¿qué hacemos? Yo por lo menos me río. Nos reímos. Y antes habíamos hablado de la risa que habían tenido. Algunos comentaristas, con los que yo no estoy de acuerdo, lo llaman una risa de incredulidad. Yo creo que la risa en capítulo, creo que era 18, más una risa de sorpresa. Bueno, no voy a nombrar ninguna pareja, pero piensa en cualquier pareja un poco mayorcita aquí en la iglesia. ¿Vais a tener un hijo? Claro que sí. Pero ahora, ya que Isaac ha nacido, es la risa de la alegría.
la risa del cumplimiento de alguien que había deseado tanto. Y nos reímos. ¡Hala! Piénsalo. Abraham con 100 años y Sara con 90. Hombre, no me dice que no es gracioso. ¿Y cómo llega a este punto? Hay algo detrás de la promesa. Algunas cosas. Hay promesas, pero cuando la Biblia en otro sitio te abre el velo y te deja ver otra parte de lo que está pasando, es súper interesante. Entonces vamos a ver lo que está pasando detrás de las cortinas en Romanos 4. Romanos 4 de 18 a 22. Romanos 4 de 18 a 22. Y si podemos coger lo que está diciendo así. Hablando de Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Ahora, esta promesa se repite en el libro de Génesis como 6 o 7 veces. Y aquí está otra vez esta promesa de la nación y de la bendición. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, detrás de las cortinas, lo que no vemos en Génesis, vemos aquí, estaban viviendo por la fe, creyendo a Dios y creyendo su promesa. Este desvío con Agar, para los que conocéis bien la historia, no era necesariamente, seguramente no era una incredulidad o una cosa que no se podía corregir. Porque dice que no dudaban, que tenían claro que Dios iba a cumplir su promesa. Y aquí lo vemos. Nace Isaac. Y circuncidan a Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Estaba haciendo lo que Dios quería que hicieran. Y Dios cumplió la promesa más importante que jamás ha dado. Recordad el pacto abrámico, porque lo que está diciendo, no voy a leerlo porque ya vamos a ir un poco largo. Gálatas 3:8 interpreta la promesa de en ti todas las familias serán bendecidas, como la salvación iba a ir a todo el mundo. A España, a Brasil, a cada ciudad y pueblo de Béjar, de España. Entonces, a todas las familias del mundo, y esa es la promesa, que iban a recibir el Evangelio. Y por eso tenemos personas en Béjar y personas allí en el sur de España, en Extremadura, en muchos sitios para proclamar el Evangelio, las buenas noticias, que esa es una parte del cumplimiento de esta promesa. Dios cumple su promesa o sus promesas. Hubiéramos podido mirar cualquier promesa de Dios y Dios va a cumplirlo.
Dios no te abandona, por ejemplo. Pues no, porque Dios lo ha prometido. De alguna manera u otra va a siempre estar con nosotros, porque no nos va a abandonar. Número 1, aquí, primer párrafo, Dios cumple su promesa. Ahora, en una historia un poco que tiene una interpretación un poco difícil, es este párrafo sobre Agar e Ismael. Son echados de la casa de Abraham. Pero aquí es donde, número 2, Dios se asegura de lo que ha prometido. Dios sigue obrando. Y sí, voy a leer todo este párrafo. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La descendencia vendrá por medio de Isaac. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Entonces tenemos una historia, una parte aquí muy triste. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿quién tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. La promesa acerca de Ismael. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces Ismael se burla de Isaac, y Sara lo ve. Y me acuerdo, claro, debemos recordar un poco de la historia entre Sara y Agar. Cuando Agar se quedó embarazada, ¿qué hizo? Dice que menospreciaba a Sara. Entonces ya tenemos algo de conflicto. Sara quiere echar a Agar y a Ismael, pero Abraham no quiere echarlos, porque quiere a su hijo y se preocupa por él. Pero lo que vemos es que Dios en ese texto, en el libro de Génesis, está hablando, está diciendo cosas, está dando instrucciones. Entonces lo vemos aquí en versículo 12, cuando dice: entonces dijo Dios a Abraham. Y va a decirle lo que tiene que hacer. Y el propósito de Dios es cumplir su plan
de salvación, la promesa de una gran nación y una bendición. El propósito de Dios es cumplir su plan por medio de Isaac. Tiene que ser por medio de la prole de Abraham y de Sara, porque Dios lo había dicho. Alguien me había dicho, no sé cómo ellos sabrían que tenía que ser así, pero aquí en Génesis 17, en algún sitio está, 17 y 16, dice, en 15, 17, 15, 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, ya vemos que Dios tenía el plan que tenía que ser por medio de Sara. Y Abraham despide a Agar y a Isaac. ¿Qué os parece? Hombre, leyéndolo así me parece cruel. ¿Qué vas a hacer? Ala, ahí al desierto, con un poco de agua. Hoy en día será una garrafa. Una garrafa de agua y ala. Entonces parece cruel porque Abraham abandona a su hijo, lo cual es inconcebible. Y la segunda cosa, parece que condena a los dos a una horrible muerte en el desierto. Eso es lo que parece. Pero hay que recordar que Dios está hablando, le está diciendo cosas a Abraham. No sé si no le ha dicho algunas cosas más, pero Dios había mandado, no, envíalos al desierto. Y se supone que Abraham confía en Dios. Porque Dios decía de que de Ismael iba a venir también una nación. Entonces está claro que Dios tiene una promesa y un plan para Ismael y para su madre. Este también se encuentra en Génesis 16, 10. Le dijo también el ángel de Yahvé, multiplicaré como tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. Y versículo 12, hablando de Ismael, y él será hombre fiero, indomable. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces Dios tenía un plan para Ismael y no le iba a abandonar. E incluso lo dice allí explícitamente en versículo 20, ¿no? Que donde dice, y Dios estaba con el muchacho, con Ismael. Entonces tiene un plan para Isaac, pero también tiene un plan para Ismael. Y Dios es siempre fiel a sus planes, a sus promesas, a las cosas que Él dice, Él hace. Lo que Dios dice, lo hace. Y ese también ha cumplido. Y no sabemos cuántas ayudas y cuántos milagros hizo para Ismael y Agar, pero sobrevivieron allí en el desierto. Solamente una palabra acerca de Ismael. Yo creo que con todas esas promesas, con todas esas cosas, tenemos que pensar en un futuro glorioso para la descendencia de Ismael. Algunos piensan porque él era indomable, o como él le describen que iba a tener esos conflictos, que ese tiene que ser para toda la historia, pero la Biblia no dice eso. Sabéis que algunas profecías son un poco enigmáticas, especialmente en Isaías, y no estoy seguro, quizás en una profeta menor, acerca de esto, algunas
pueblos que van a confiar en el Señor. En esta restauración, Isaías, como digo, varias de las profetas del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos que ese no va a ser de la descendencia de Ismael? Predicamos el Evangelio a la descendencia de Ismael. Dios tenía allí planes para una gran nación. ¿Quién sabe lo que va a hacer con esta descendencia? Yo por lo menos creo que tiene planes para hacer algo, avivamiento, hacer grandes cosas entre la descendencia de Ismael. Cuidado con las cosas que podemos pensar. Y para nosotros mismos, nuestras circunstancias pueden ser tales que parezca que nos han condenado a un desastre. A lo mejor alguien aquí tiene esta mañana algunas circunstancias de la vida que tú pareces que estás condenado a un desastre. Pero también podemos pensar, Dios hace grandes cosas y nos da muchas sorpresas. Y yo creo que está obrando de alguna manera u otra para nuestro bien. Quiero que no subestimemos lo que Dios puede hacer. Porque Él hace grandes cosas. Entonces Dios también se asegura de lo que ha prometido. Y en ese tercer párrafo, Dios bendice a la persona a quien le ha dado la promesa a Abraham. Y no voy a leerlo todo, pero aquí en este párrafo vemos que Dios asegura para Abraham que, número 1, un pozo. Ahora, tenemos esta persona, Abimelech, que del capítulo 20 hemos visto en el último sermón sobre Génesis acerca del conflicto y peligro y lo que Abraham hizo en engañar a Abimelech y ponerle en peligro. Pero ahora obra para que Abimelech reconozca que ese pozo es de Abraham. Y la segunda cosa, pues dice aquí que ellos también hicieron un pacto de paz. Entonces, Abraham va a tener paz con quien hubiera podido ser su enemigo para siempre. Y si Dios va a dar una promesa que incluye una nación y una bendición para todo el mundo, ¿qué va a necesitar Abraham en el desierto? Va a necesitar agua y va a necesitar paz. Entonces, de otra manera, Dios se asegura de lo que ha prometido, pero ofrece esas bendiciones terrenales a Abraham para que pueda seguir adelante el plan de Dios de hacer de él una gran nación. Entonces, esa es la tercera cosa. Dios también bendice a la persona a quien le ha dado la promesa. Y finalmente, queremos ver esta cosa que hace Abraham en versículo 33. Plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Vemos en varios sitios en Génesis que llega a un sitio Abraham y construye un altar, un poco diciendo, la adoración de Dios vivo y verdadero llega hasta aquí. Y esa vez planta un árbol tamarisco. Ahora, un árbol en aquella época es algo que solían tener en un sitio designado como un lugar santo. Entonces, aquí Abraham, con un árbol, adoramos a Dios vivo y verdadero aquí. Y busqué qué simboliza un árbol tamarisco. Y tenía una lista tan larga que yo pensaba, madre mía, no tenemos tiempo para ni leer toda la lista. Pero el árbol tamarisco, entre otras posibilidades, era
un árbol muy fuerte, que tenía raíces muy profundas, que resistía la sequía y las condiciones salinas, los suelos salinos. Entonces yo creo que tamarisco, entre otras cosas, tiene que decir que Dios va a conservar su pacto, su promesa, a pesar de a veces circunstancias adversas, por medio de dificultades. Aunque hay poca agua, aunque hay sequía, aunque, ¿cómo va? La guerra no florezca, aunque las cosas vayan mal, Dios va a ser fiel a su promesa. ¿Por qué no plantamos cada uno de nosotros un árbol tamarisco en nuestro corazón? Para recordar, madre mía, qué glorioso es Dios, qué fiel es, qué promesas, qué cosas hace en nuestras vidas. Ahora no estoy diciendo que va a quitar todo el sufrimiento. ¿Cómo se llama esta palabra? Las achaques. Gracias, ayúdame. Achaques. Algunas situaciones, desgarros de corazón. No estoy diciendo que Dios vaya a quitar todo eso. Pero habrá algunas bendiciones en medio. Algunas cosas gloriosas que Él hace. Qué bueno es el Señor. ¿Y qué es la gran promesa? ¿Os acordáis? En ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra, o todas las naciones, todas las personas que lo quieren. ¿Y qué hizo Dios para que esta promesa pudiera existir? Se encarnó, vivió 33 años, hizo milagros, no hizo mal a nadie. Y después de eso, murió en una cruz. En tu lugar, si crees en Él, en mi lugar, en el lugar de cualquiera que crea en Él, que se arrepienta y crea en Él. Y ese es donde finaliza esta gran promesa. Génesis 12:3, que nos lleva a la cruz de Cristo. ¿Hemos creído en el Señor Jesucristo? Pues debe ser lo que nos estimula a amarle y tener pasión por Él. Volver al primer amor, como creo que habéis dicho ayer en Toro, y tener este corazón lleno de amor hacia el Señor, pasión por Él, amarle, apreciarle, vivir para Él, leer la Biblia, orar y disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Porque ese es donde esta promesa hace, no sé, 3,000-4,000 años, te lleva a la cruz de Cristo, a conocerle y a vivir para Él, a disfrutarle, a tener alegría y esperanza en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por este capítulo, estos acontecimientos, de cómo tú has cumplido tu promesa, cómo te aseguras de lo que has prometido y cómo obras para traer bendición a tus hijos, a todas las familias o naciones del mundo que creen en ti. Entonces, obra en cada uno de nosotros que tenemos pasión por ti. También ayúdanos a ser personas con deseo de compartir esas buenas noticias con otros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.